Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz Udelas. Como todos los miércoles, les saluda de antemano su amiga y servidora Saray Morales en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, buena tarde. Buenas tardes, Saray, y buenas tardes a nuestros invitados en el día de hoy con un tema bien importante para la ciudadanía. Súper interesante, Jorge, porque se trata de educación vial. ¿Qué estamos haciendo como país y como sociedad por el tema de la educación Y que vial? nos corresponde a todos, peatones, conductores y al gobierno como gobierno, ¿no? Al Estado como Estado, perdón, más que nada, pero que nos compete a toda la sociedad, estemos en la ciudad o estemos en el interior del país. Así es, Jorge, y nuestros invitados del día de hoy son Edgar Arboleda, él es coordinador del programa de seguridad vial del Decanato de Extensión de la UDELAS, y también está con nosotros el psicólogo Jesús López. También le mandamos saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y de antemano las recordamos en Twitter e Instagram, @UDELASoficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Pero antes de iniciar con este programa, vamos a ver un pequeño video introductorio que hemos preparado para ustedes. Personas que mueren cada año en Panamá por accidentes donde se ven involucrados automóviles y peatones van en aumento. Personas que cruzan la calle en lugar de utilizar los pasos elevados, vehículos que adelantan por la derecha, peatones que cruzan la calle sin esperar su turno en el semáforo o conductores que exceden los límites de velocidad son algunos de los casos más frecuentes. En el 2017, más de 400 personas murieron en Panamá por accidentes de tránsito, según cifras de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Esta cifra sería menor si se pusiera en práctica la educación vial desde los primeros años de formación para que niños, adolescentes y adultos desarrollen una cultura de respeto al conductor y viceversa. UDELAS, a través de su programa de seguridad y educación vial, busca crear un plan de seguridad en los sectores público y privado que generen y difundan y adapten conocimientos relacionados al transporte y a la educación vial. Hoy, en La Voz de UDELAS, hablaremos de la educación y la seguridad vial. Bien, escuchábamos parte de ese video que hemos hecho, como siempre, Jorge, de introducción para entonces empezar a hablar de este importante tema como es la educación vial. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos como país? Sí, bueno, le pregunto a Edgar y al profesor Jesús Morales. López, perdón. ¿Por qué le puse Morales? No sé. Le pregunto al profesor Jesús López, ¿cómo está por ejemplo, cada día nosotros nos encontramos con cifras cada año, perdón, más que nada, alarmante de la cantidad de atropellos que hay, la cantidad de accidentes que hay. Creo que diariamente la Autoridad del Tránsito está atendiendo 80 casos diarios de accidentes que no son fatales, pero 80 casos diarios demuestra que tenemos un problema serio de seguridad vial, a cualquiera de los dos. Ok, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Mira, para nosotros en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, el tema de la seguridad vial va mucho más allá de un tema específico que hemos tomado como universidad. Desarrollar este tema de realidad nacional. Es un estilo de vida, la seguridad vial debe ser un estilo de vida en Panamá para poder ir minimizando estas situaciones o estas acciones las cuales tiene que abarcar el tránsito, ya sea un accidente fatal o un accidente menor, como se le dice. Pero es una cuestión de conducta, es una situación de conducta, es un cambio de conducta humano que debemos hacer, porque las normas, en realidad, las normas nos van a evitar cometer una acción en X momento. Si yo veo que la persona que puede ponerme una infracción, infraccionarme, está viendo lo que yo voy a hacer. Pero mientras yo no vea a esa autoridad o ese inspector de tránsito, lastimosamente cometemos la infracción, porque yo digo, nadie me está viendo. Entonces es una cuestión de cultura, no es simplemente el dejar de hacerlo porque me ven, sino porque no debo hacerlo. Esa debe ser la actitud que debemos tener nosotros, tanto conductores como peatones aquí en la República de Panamá. Bien, y ese era un tema que pues abordábamos antes de iniciar el programa, Jorge, y es el tema de las personas ven el paso de cebra. Es un ejemplo sumamente sencillo. El paso de cebra está a mi mano derecha, pero no, yo prefiero cruzar 5 kilómetros antes porque yo no voy a caminar hasta donde está el paso de cebra. ¿Por qué ese tipo de conductas? ¿Por qué ese tipo de actitud? Y en este caso sería para usted la pregunta como psicólogo. ¿Por qué actuamos de esta manera? Bueno, el asunto es que comenzaría como un poquito al revés, ¿no? Los seres humanos aprendemos lentamente. Y cuando se trata de valores culturales, porque estamos hablando de cultura, los cambios son todavía mucho más prolongados, pero muy, muy prolongados. Incluso puede que se registren algunos cambios, pero se vuelven casi imperceptibles. Entonces, como que no nos vamos dando cuenta de cuándo se va produciendo el cambio a nivel
colectivo, porque en realidad lo que nos interesa es el cambio a nivel colectivo. Pero para que funcione así, también cada uno de los individuos que forma parte de la masa tiene que registrar cambios. Y eso tiene que ser además de manera consciente. Y uno se da cuenta realmente que una persona o un individuo puede decirnos realmente si ha cambiado o no, cuando no hace falta, como decía el profesor Edgar, que alguien esté detrás diciendo cuidado que te puede venir una sanción. En realidad, eso es lo que nosotros llamamos en psicología social el locus de control. O sea, locus okay. De control. ¿Qué significa eso? Es como el punto de autocontrol que debe tener todo ser humano para no tener que esperar siempre que posterior o antes o posterior a lo que haga venga una sanción. O sea, yo tengo que tener la capacidad, el criterio suficiente para poder determinar dentro de mí mismo qué conductas están bien y están mal, independientemente de que alguien me vea o no me vea. Profesor Jesús, si es un tema, Edgar lo decía hace unos minutos, del tema de cultura, un tema de que la sociedad tiene que aprenderlo, es un tema de hábito. El hábito en el ser humano es difícil, como usted lo acaba de escribir, establecerlo. Entonces, ya tenemos un mal hábito en el sentido de que peatones, de 400 muertes que se producen, 120 son por atropellos. 120 personas, ustedes hablamos de cultura, pero en el tema de cultura hay un tema de muerte, porque hay personas que fallecen ya sea porque se chocan violentamente o porque no cruzan la calle debidamente y son atropellados. ¿Cómo hacemos este cambio de hábito? ¿Dónde debe comenzar este cambio de hábito? Bueno, primero que tiene que haber educación, pero también tiene que haber represión. O sea, entendiendo represión, o sea, la aplicación correcta de la norma jurídica. ¿Sí? Y que haya lo que muchas veces la gente denomina como certeza del castigo. En realidad nadie actúa basándose en que va a haber una certeza del castigo. O sea, el castigo tiene que ser la consecuencia lógica de la ruptura de una norma. Entonces, eso es para un poco refrenar el hábito. No lo va a transformar, sino en generaciones posteriores que van a ir recibiendo el mensaje de que lo que tú haces tiene una consecuencia. Ahora bien, eso que acabo de decir quizás es lo más importante. Nosotros vemos que las sociedades más avanzadas, en todo tipo de desarrollo humano, se basan en una simple cosa, y es la causa y el efecto. Entonces uno tiene que aprender que, bueno, si yo hice algo que estaba mal, yo debo esperar un efecto, una consecuencia. Lo contrario a ello es la cultura de la impunidad. La cultura de la impunidad que dice, bueno, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú tienes que buscar un medio hábil para evitar el castigo. Pero además, ¿por qué hablo de un principio tan simple, pero a la vez tan profundo? Por el hecho de que yo debo aprender otra cosa. O sea, ya debo aprender, uno, que a cada causa le corresponde una consecuencia. Pero además de eso, yo también debo aprender otra cosa, como ya vengo diciendo. Número 2, es que yo debo aprender a pensar en los demás. O sea, yo no debo pensar en mí. O sea, yo debo pensar en lo que puede ocurrirle a otros. Aquí tenemos, mire, dificultades que a veces nosotros pasamos por alto, pero es que ni siquiera sabemos caminar. O sea, una norma mundial es que se camina, o sea, se transita, ya sea a pie, en bicicleta, como usted quiera, en auto, por la derecha. Entonces, bajamos la escalera por la derecha, vamos por el pasillo por la derecha, vamos manejando por la derecha. Ese es un principio. Los únicos que rompen con eso son los británicos. Ellos van por la izquierda. Y son de derecha. Pero esa es su derecha. Es lo único. Pero mientras nosotros no entendamos eso, vamos a andar siempre como los átomos y los electrones. Claro. O sea, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? O sea, estoy aquí, pero no estoy aquí, me choco ahora, no me choco ahora, claro. Veo cómo chifeo el bulto, como decimos nosotros en buen panameño, pero no aprendemos a entender que yo debo caminar a una determinada velocidad para no estorbar lo que viene detrás de mí, que debo caminar en una determinada dirección para no estorbar a los que vienen en la dirección contraria. Jesús, algo tan simple. Si voy a entrar al elevador, tengo que esperar que la gente salga. Correcto. Y no pasa. Y no ocurre. Claro. Entonces todo eso es cultural. Y también hay algo que de pronto también llama la atención. Si usted estaba hablando, licenciado, del tema de por dónde caminar, pero también hay una realidad. En Panamá a veces las aceras están, los carros encima de las aceras. Entonces, ¿por dónde va el peatón? Pues es otro pecado, ¿no? Ese es otro pecado. Pero ahí entra lo que acabo de decir, o sea, pensar en los demás.
Exacto. O sea, ¿por qué me voy a estacionar en un sitio destinado para una persona con discapacidad? Si yo soy consciente, pueden ser las 2 de la madrugada, puede que no haya nadie y no lo debo hacer. Claro. Mira, dándole seguimiento. Tu respuesta, Edgar, la vamos a tener después de nuestro primer cambio comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, definitivamente que un tema que pues da para mucho hablar de seguridad vial y que es sumamente importante. Hemos tocado el tema de por dónde el peatón debe caminar, de que hay falta de aceras, pero tampoco hay que dejar a un lado el trabajo que ha hecho la administración del señor José Blandón. Claro. Que pues se trató de recuperar ese espacio que el peatón por años había perdido. Sí, porque yo hace un rato, bueno, Edgar iba a hablar, pero antes de que nos diga lo que pensaba en el bloque anterior, hace un rato fuera de cámara hablábamos y de verdad tenemos una sociedad agresiva. Agresivo el peatón, porque lo describía muy bien Jesús y Edgar. El peatón jura que la calle es de él y cruza, como la gente dice en Panamá, como si tuviera una placa. Y el conductor maneja como si estuviera corriendo, compitiendo en una carrera de autos. Entonces, definitivamente va mucho más allá, y tú lo describías hace un rato: cultura, el profesor lo decía, hábitos, un estilo de vida. Pero tenemos una ciudad agresiva, tanto así que se dice que el que maneja en Panamá sobrevive en cualquier otra calle del mundo. Eso es correcto. Ese es lastimosamente cómo nos conocen, cómo se nos refleja de que manejamos como locos y manejamos en cualquier parte del mundo. Dándole seguimiento a lo que decía la compañera, que ella continuaba lo que había dicho el profesor Jesús. ¿Qué sucede? Nosotros, ley de vida, como comentaba el profesor, debemos siempre hacer todo por la derecha. Si yo bajo la escalera, voy por la derecha. Si voy en el vehículo, por la derecha. ¿Qué sucede? Tenemos tan súper desarrollado nuestro sentido de personalidad, nuestro sentido de pertenencia, que yo pienso al momento de cruzar una vía que la carretera es mía. Y se da este tipo de situación. El peatón ve venir el vehículo, ¿sí? El conductor que va conduciendo el vehículo ve al peatón con intenciones de cruzar. Muchas veces lo que el conductor hace es un cambio de luces. Pero ese conductor no sabe, no tiene por qué saber si ese peatón en algún momento de su vida ha ido y se ha sentado en una universidad o en un salón a escuchar un tema de seguridad vial. Ese peatón no entiende el mensaje que le está haciendo el conductor. Claro. Pero el peatón, ¿qué percibe o qué entiende él? Ya él me vio y me está diciendo que cruce. Pero en realidad lo que el conductor le está diciendo es: no cruce porque voy a seguir. Ambos siguen la marcha y se da lastimosamente una situación, ¿sí? Donde pierde el peatón. Donde pierde el peatón. Por ahí se dice que la norma muchas veces protege al conductor y toda la cosa, si va por la línea de cebra y todo lo demás. Pero hay situaciones relevantes. Muerto es muerto. Exacto, muerto es muerto. Y hay situaciones en donde no es muy fácil definir quién fue el culpable del accidente. Claro. ¿Ya? Porque hay situaciones que llevan a uno a ese tipo de análisis. La compañera comentaba sobre la gestión que ha hecho el licenciado, el alcalde José Blandón, muy atinada en cierto, recuperar el espacio público. Pero ¿qué sucede? Se está dando una situación. Ese espacio público que él está recuperando, que se ha recuperado en su administración, era utilizado por los conductores como área de estacionamiento. Ajá. La ciudad, como bien sabemos, Creció. no tenemos estacionamiento, No hay. la ciudad creció y no le hemos enseñado a esos conductores dónde ellos se deben estacionar. No le hemos dado una opción. No estoy diciendo con esto de que ellos deben seguirse estacionando. Claro que deben quitarse de ahí porque es un área pública, para que pasen personas con discapacidad, todo lo que pueda pasar por ahí. Pero tenemos que llevar a esos conductores a un aula, a enseñarle a ellos el por qué ellos no deben estar en la vía. A mí me llegó una imagen hace un par de días en donde había una ambulancia intentando pasar por esa área que se ha recuperado. Pero había un vehículo que se estacionó, según el conductor, no encima del área de cruce peatonal. Según él estaba a una orilla, pero él estaba tan a la orilla
que minimizó el espacio y no podía pasar la ambulancia. Pero el conductor del vehículo no estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Yo me estaciono aquí, queda cerca del lugar que yo voy, no me importa con los demás. Como porque voy 5 minutitos. Voy 5 minutos y regreso. Pero en realidad la acción que él iba a hacer allá pasó más de los 5 minutos. Entonces, ese tipo de conducta es lo que nos lleva a tener una seguridad vial lastimosamente bastante maltrecha. No podemos pensar, si queremos ser un país desarrollado, no podemos pensar en que yo tengo que ver un policía o un inspector de tránsito para yo evitar cometer una infracción. Es cuestión mental. Yo debo saber que no debo hacerlo. No simplemente por la infracción, sino tanto por mi seguridad como la seguridad de los peatones. Entonces, para nosotros en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, el tema de seguridad vial va mucho más allá de darle clase a un conductor. Nosotros estamos tratando de desarrollar temáticas que vayan enfocadas al peatón. Para el reglamento de tránsito en la vía pueden haber 3 elementos: conductor, peatón y vehículo. El vehículo es conducido por un conductor. Pero ¿quién sabe qué piensa o qué está haciendo el peatón en la vía? Los peatones piensan que los vehículos deben cuidarlos a ellos, ¿ya? Pero en realidad el conductor dice, la carretera es para los carros. Exacto. Y se me olvida que ese peatón tiene derecho a utilizar la vía. Así inclusive los animales. Entonces, son situaciones que es un trabajo arduo que vamos a tener en Panamá. Si lo tomamos como un tema serio, un tema de Estado, claro, tiene que ser una tarea, no que cada uno haga una acción a lo independiente. Debemos unir fuerzas y entre todos los que estemos en esto, tratar de hacer un plan nacional de educación vial que todos dentro de la currícula. Dentro de la currícula educativa. ¿Faltaría entonces de pronto más sensibilización? Claro, más sensibilización, porque ¿qué sucede? Nosotros atendemos personas, vamos a tocar ese tema más adelante, personas que infringen la norma por conducir bajo el efecto del alcohol. Y cuando nosotros hacemos el cuestionamiento en las aulas de clase, resulta que si yo tengo 30 personas en el salón, tengo 20 que nunca han ido a una escuela de manejo. Y sacaron su licencia hace 10, 15, 20 años en donde el papá, el tío, el abuelo, el padrino le enseñó a conducir. Y esa persona no se solicitaba en ese tiempo un certificado de una escuela de manejo y sacó una licencia. Pero ese conductor es vivo ejemplo del conductor que le enseñó a él. Y que ese conductor tampoco fue a una escuela de manejo. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos replicando la misma conducta de un conductor de hace 30, 40 años, la tenemos hoy en un conductor que tiene 5 años de tener una licencia de conducir. Claro, malos hábitos aprendidos. Exactamente, es una cuestión de sensibilización. Y que se replican día a día. Transmisión generacional. Estábamos hablando, Jorge, del tema del peatón y las responsabilidades de pronto que el peatón debe tener, porque a veces el peatón se le olvida que él también tiene responsabilidades. Pero ahí, ¿sabes? Un tema que también llama mucho la atención, el tema del uso del cinturón de seguridad. Sí. Dentro de los vehículos. Pero yo antes de eso quería preguntarle a Saray, al profesor Jesús y a Edgar, tú comentabas que, por ejemplo, la Autoridad del Tránsito ha iniciado un tema dentro de las aulas de clases. Esto debe, profesor, pasar a ser parte de la educación, como estamos tratando de hacerlo con los temas de desastres naturales, que tampoco está entrando de lleno a la educación de primaria, porque yo creo, porque definitivamente, si apostamos a la primera infancia, ahí pueden haber cambios, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Además, le digo una cosa, en Panamá se tiene como referencia estadística el hecho de que nosotros tenemos aproximadamente entre un 10 y un 11% de personas con discapacidad. Pero ¿qué sucede? Que muchas de esas discapacidades son adquiridas posteriormente. Y una proporción importante es debido a accidentes de tráfico. Entonces, ¿eso qué supone? Supone, por ejemplo, una presión sobre el sistema de salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no planificamos, bueno, cuántos discapacitados van a haber este año en Panamá. O sea, no actuamos de esa manera. Entonces, si nosotros educamos desde la primera infancia, podemos prevenir toda clase de males en la sociedad, incluyendo este tema, por supuesto. Entonces, de alguna manera, esto lleva nuevamente a la misma conclusión de siempre. Es un asunto de educación. Educación y más educación. Capacitar significa hacer a alguien capaz de. O sea, no es solamente pararme y decir tal o cual cosa, sino que yo debo estar seguro de que esa persona ha logrado ubicar en su mente, en su estructura psíquica, una serie de patrones de conducta que lleven a evitar
la ocurrencia de accidentes de tráfico. Entonces estamos hablando aquí de un problema de salud pública, que no lo vemos. Más, si queremos ser un poquito más, digamos, precisos, básicamente todos los problemas que aquejan a la sociedad los podemos y debemos ver desde la perspectiva de la salud pública, ¿sí? Porque eso trae discapacidad adquirida, trae el consabido duelo a los familiares. Sí. Y estamos hablando de una persona que sobrevivió. Trae una serie de consecuencias. Hay una serie de consecuencias, lo que se llaman también daños colaterales. Y al final a todos nos afecta. El costo que genera una persona con una discapacidad producto de un accidente al sistema de salud. Sí. Y eso está medido. Pero la información no se utiliza como generadora de políticas públicas. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo que planificamos políticas públicas sin planificar correctamente. Así es, un tema sumamente interesante, Jorge Luis. Al volver vamos a seguir hablando más de educación vial. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, es un tema que día a día al parecer toma fuerza, el tema de la educación vial. Claro. Que hace falta educación vial, pero ¿a quién realmente le está importando? ¿A quién le interesa que se dé esa educación, como decía de pronto el licenciado Jesús, desde la primera infancia? Porque desde ahí es donde empieza esa conciencia. Claro, porque él lo resumía de manera muy precisa, el tema de los accidentes y atropellos. Es una parte de ese 10-12% de las personas que quedan con una discapacidad, no nacen con ella, la adquieren, porque te atropellaron o porque chocaste y quedaste con daño de tu columna, porque por las razones que sea, pero requieres una discapacidad que ya te inhabilita para continuar una vida productiva, laboral, normal, y al final, pues, una manera de separarte, de aislarte de la sociedad a nivel laboral, como lo decía, sin explicaciones, muchas veces porque la persona se hace muchas preguntas. Pero decía Saraya hace un rato y totalmente también me venía a la mente, aparte, Edgar, de que como tú lo dices, Udela hace un ejercicio diario, semanalmente, con el tema de vial. Pero me preguntaba, es verdad, hay gente que cree todavía que el uso del celular no te puede ocasionar, no un accidente, la muerte. Chatean, se toman selfie. Entonces, de verdad, uno le dice a una persona, hey, no chatees. Y no porque tú te estés cuidando tu vida. Claro que uno a veces lo hace por cuidarse su vida, pero también lo dice porque decía Jesús al inicio, y es cierto, no solamente es protegerte a ti, tener conciencia con los demás. Sí. ¿Cómo hacemos que la gente termine a entender que la tecnología es lo más maravilloso del mundo, pero en el carro no debe ser? Es un arma, se convierte en un arma potencial, sí, la tecnología. ¿Cómo, qué nos dicen? Bueno, es una situación bastante delicada, porque como tú dices, la tecnología es la tecnología. Pero ¿qué sucede? La tecnología todavía nosotros, el ser humano, no logramos entender en qué momento o si la tecnología tiene un momento para ser utilizada. Claro. Queremos hacer el ejercicio que tú acabas de mencionar, chatear en el vehículo, tomarnos selfie, tomar fotos. Si veo alguna situación, quiero filmarla. Entonces, el celular es un elemento distractor al momento de tú conducir tu vehículo. Para tú conducir el vehículo, tú debes tener tus sentidos, yo diría que los 5 sentidos al servicio de la conducción. Tu vista, tu tacto, todos tus sentidos tú debes tenerlo al servicio de la conducción. Al momento de tú digitalizar un número, una letra en tu teléfono. O activar la voz. Tú tienes que movilizar tu visión hacia el aparato. Mientras tú ves el aparato para desarrollar lo que estés haciendo ahí, ¿quién está viendo la carretera? ¿Quién está viendo la vía? ¿Quién está viendo el peatón que decidió a última hora tirarse porque supuestamente la velocidad disminuyó? Entonces, para tener un accidente necesitamos milésimas de segundo. Sí. ¿Ya? Milésimas de segundo. Entonces, muchas veces tenemos también ese pensamiento de que yo tengo 20 o 25 años de estar conduciendo y yo lo controlo todo. Claro. Yo sé todo, pero es falso.
A mí nadie me echa cuento. A mí nadie me echa cuento. Yo cuando damos las capacitaciones en la universidad, me gusta hacerle muchas dinámicas a los participantes. Y entre las dinámicas que les hago, les formulo ciertas preguntas. Y una de las preguntas es esta, ¿no? Cuando ustedes salen de su casa en la madrugada, que vienen hacia el área de la metrópoli a trabajar, a laborar, o que vengan a hacer algún mandado, qué sé yo. Cuando usted sale de su residencia, las carreteras alrededor de su residencia están intactas. Pero mientras usted está en su jornada laboral, alguna institución pública fue y abrió un boquete cerca de su residencia. Así mismo es. Usted cuando salió no la vio. Usted salió, se fue a celebrar con los amigos, que le hicieron un aumento, qué sé yo, tienen algún motivo de celebración. Bueno, eso de un momento es una celebración en grande. Bien, en estos tiempos, exacto, más que nada. Sumamente grande. Se fue a celebrar, se tomó unos cuantas copitas de más y toda la cosa. Al momento de regresar a su residencia, sus sentidos están distorsionados porque usted consumió alcohol. Claro. Usted cuando salió en horas tempranas de la mañana vio que todo su pavimento al frente de su residencia estaba bien. Cuando usted hizo la última curva, cuando dio la última curva para llegar a su residencia, cayó en el hueco que abrió el personal del IDAN, que están reparando una tubería, pero como usted no se dio cuenta de eso porque no estaba ahí, usted cometió la infracción. Su sentido de la vista está distorsionado. Claro. Usted no lo vio. Entonces, son situaciones que más que todo debemos nosotros mantener, como decía acá el profesor Jesús, permanentemente en nuestra mente. ¿Cómo yo debo ser? ¿Cómo debe ser mi comportamiento al momento de conducir un vehículo? No es que hoy sí y mañana no. O porque me están viendo ahora sí lo hago, porque no me están viendo no. O sea, es una cuestión de conducta permanente. Y que es una responsabilidad. La persona que maneja y está al volante tiene una responsabilidad muy grande. No solamente está en riesgo, como decía Jorge Luis, la vida de la persona que está manejando, sino de pronto si yo llevo algún pasajero dentro del auto, las personas que están a mi alrededor, el que está enfrente, el que está a los lados, es una responsabilidad. Y a veces esa responsabilidad se pierde. Mira, aunque le cuarto, profesor, eso que acabas de mencionar, cuando vamos en el vehículo, por lo general nunca vamos solos. Aquí nosotros cargamos por lo general siempre en el vehículo. ¿Algún hijo, algún familiar? Familiar, que queremos mucho. Nadie monta el enemigo al carro. Bueno, el celular lo llevamos siempre, es nuestro enemigo. No llevamos al enemigo, pero ¿qué sucede? Esa persona que goza de su amistad, de su familiaridad, nosotros la ponemos en riesgo. Claro. Sí. Y lastimosamente las estadísticas reflejan que cuando hay un accidente, la persona que queda atrapada en el vehículo es el pasajero. Nunca el conductor, generalmente no. Porque el conductor, cuando aprende a manejar, a maniobrar un vehículo, desarrolla una inercia, o sea, desarrolla un aspecto de sobrevivencia. Reflejos. Y cuando ve venir el golpe, lo último que hace es salirse. El instinto de sobrevivencia. Exacto, salirse él del accidente, pero la otra parte del vehículo queda impactada. Y ahí va, qué triste. Puede ser un hijo nuestro, la esposa, la mamá, el papá, alguien que goza de nuestra confianza. Y nosotros por una mala acción que hicimos, Claro. dejamos a la persona en una situación Sí, peligrosa. es un asunto de responsabilidad. Y ya que el licenciado Edgar tocó el tema del alcohol, a mí me preocupa mucho. Porque, claro, efectivamente sabemos que es un asunto cultural, pero lo hemos llevado tan a lo superlativo que hoy, les puedo decir, con cifras ciertas, Panamá es el país con el segundo nivel más elevado de consumo de alcohol de toda Centroamérica. Y es el octavo en toda América Latina. Exacto. O Y sea, de mayor consumo de cerveza, por ejemplo. Y de todo alcohol, o sea, todo tipo de alcohol. Estamos hablando de un asunto serio. Ajá. O sea, y además que nosotros inclusive como sociedad tenemos los promedios nacionales, son más altos que los promedios mundiales. Per cápita. Per cápita. Entonces, eso dice que nosotros tenemos una cultura que gira alrededor del alcohol. O sea, todo es alcohol, alcohol, alcohol. No puedo ir a una fiesta si no hay alcohol. Exactamente. No puedo salir a comer con mis amigos porque no hay alcohol. Y no hemos aprendido a regular el consumo Y algo que de llama alcohol. la atención mucho es que la persona cuando toma y maneja es cuando él se siente que es MacGyver, que él se sabe todas las maniobras y que él puede ir en el carro a 1000 y no va a pasar nada. Claro, por aquello de que el alcohol actúa sobre una parte del cerebro, ubicada aquí al frente nuestro, que se llama chistosamente, ¿no? Le dicen en el área de la neurociencia, el centro de la sinceridad y de la audacia. ¿No? O sea, la persona... Están siendo sinceros, yo Claro, yo sé manejar. porque En realidad sí saben, lo que se no saben es desinhibe. controlar el vehículo. O sea, me refiero al hecho de que el alcohol desinhibe. O sea, yo me acuerdo que mi profesor de psicología general, en primer año de la Universidad de Panamá, nos decía, no hay mejor psicólogo que el alcohol. Usted quiere saber cómo es una persona de verdad, dele alcohol y usted se va a dar cuenta. O sea, Ya sabemos esa que vamos a persona sacar. es incapaz de esconder nada, ¿no? Entonces,
Y por lo tanto nos creemos más hábiles, mucho más, somos más audaces. Salen los verdaderos yo. Sale el verdadero yo. Sale el verdadero yo. No, y nos reímos, pero de verdad que las cifras son alarmantes. De las personas que son sorprendidas por la autoridad bajo los efectos del alcohol. Mire, yo le decía algo antes de entrar, por ejemplo, con el tema que Edgar mencionaba, por ejemplo, la oficina Monsecap, que en Udela se encarga de capturar un grupo de panameños, porque no son todos. Una vez Edgar me decía de que personas que se les retira la licencia y tienen que ya tomar los cursos para poder volver a adquirir su licencia y volver a las calles con su auto a manejar. Es una parte bien importante que Udelas y que ahí intervienen ustedes dos de manera muy positiva para tratar de que la gente... Y me ha tocado ver cómo, por ejemplo, Edgar dice, ¿quiénes son por primera vez? Y levantan la mano. ¿Quiénes son por segunda vez? Y de verdad, me sorprendió un día que estaba ahí que que eran muchachas las que más levantaban las manos antes que varones. Lo que indica que, y es algo que ya se mantiene, ustedes lo saben, en estadística, que ya las mujeres toman a la par de los hombres y a veces un poquito más. Pero, por ejemplo, hace un rato me sonreía, perdona, Edgar, porque hace una semana tuvimos aquí, hace una semana creo que fue, a la profesora Gilbo y nos hablaba sobre el tema de ceguera y baja visión. Y, por ejemplo, nosotros le decíamos, sí, hay semáforos que ya tienen sensibilizadores para que los sordos o las personas con discapacidad las personas con discapacidad sepan que pueden cruzar la calle. Pero ella decía algo, en este país no se puede cruzar la calle, inmediatamente el semáforo cambia porque hay gente que viene a velocidad y se lleva la luz roja. Esto es un poco la demostración del nivel de manejo que tenemos en nuestras calles. Eso es correcto. Es tanto así de que se da esa dinámica en donde el peatón intenta cruzar, inmediatamente el semáforo se detiene. Uh-huh. Pero siempre sabemos que alguien viene conduciendo que no entiende qué significa la luz amarilla, intenta entonces hacer el pase y no darle la vía libre al peatón. Este es un tema que por supuesto hay que explotar más, pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la siguiente pausa. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de Udelas, hoy hablando sobre la seguridad vial y esa importancia. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge Luis, un tema muy importante que hace Udelas, claro, y se hace, como bien lo manifestabas, en Monsecap, y muchos se preguntarán, ¿eso qué es? ¿Y cuál es la labor que se desarrolla allí? Bueno, el Monsecap es un programa que es importante que conozcamos algo de la trayectoria de esto, ¿no? Estamos aquí conversando Udelas en la seguridad vial y muchos de los televidentes se preguntarán, una universidad con un tema de seguridad vial, eso cuándo y dónde eso sucedió. Pero Udelas siempre tiene sorpresa. Udelas siempre sí tiene sorpresa, una universidad que siempre está viendo la realidad nacional, tratando de buscar soluciones a esa realidad nacional. Y en ese momento, a eso del 2007, si mal no recuerdo, se dio una conversación entre las autoridades de Udela y las autoridades del tránsito. Se les promovió a ellos este programa de seguridad vial que tenía la universidad, a ellos les pareció muy bien. Hasta esta fecha hemos reafirmado ya 3 convenios de cooperación técnica con la Autoridad de Tránsito y Udelas. Para mediados del 2010, la Autoridad de Tránsito nos dice a nosotros que tienen una problemática con las personas que infringen la norma por conducir bajo los efectos del alcohol. Nos solicitan a nosotros un programa para atender a este tipo de personas. Le elevamos un programa borrador, se lo presentamos y a ellos les pareció muy bien. Y fue donde nace entonces el programa de seguridad y educación vial, CEF, Monsecaf. CEF son las siglas de seguridad y educación vial. Monsecaf no es más que el programa de prevención para la movilidad segura y calidad de vida que lleva Udelas. Aparte de este programa tenemos el CEF empresarial, que es un programa en donde damos capacitación a empresas que quieran mantener sus conductores actualizados en algún tema de seguridad vial, el tema que sea. Hemos atendido muchas empresas ya a nivel nacional. Tenemos el CEF CACEBE, que es un programa que tenemos de seguridad vial para los conductores específicos que, valga la redundancia, conducen vehículos de emergencia. Uh-huh. Llámese ambulancia, llámese conductor de vehículo de bomberos. No es lo mismo conducir un vehículo en emergencia que conducir un vehículo cuando yo voy a trabajar. Claro. No es lo mismo.
tenemos un programa denominado CEF CAPECO. CAPECO son las siglas de capacitación para el conductor profesional, que es un tema exclusivo para conductores de equipo pesado y de carga peligrosa. Llámese conductores de sistema, de mula, de tractores, todo este tipo de vehículos. Tenemos capacitación para ellos y vamos a enfocarnos entonces en lo que es el programa de MOSECAF. Este es un programa que estamos dictando desde febrero del 2011 a la fecha, números actualizados. ¿Cuántas personas hay hasta ahora? Nosotros de las que ha captado Udela, ojo, aclaremos eso. Exacto, sí. Valga la aclaración, nosotros no atendemos a todas las personas que son sorprendidas conduciendo bajo el efecto del alcohol. El tránsito tiene también un mecanismo de cómo evacuar a estas personas. El tránsito muchas veces también dicta la capacitación. Cuando ellos están, que tienen mucha saturación, entonces ellos nos piden Udela que le colaboremos con el resto de las capacitaciones. Del 2011 al 2018, octubre de 2018, nosotros en Udela hemos atendido a nivel nacional 35.781 conductores y conductoras infractores a la norma por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Nosotros llevamos estadísticas de este programa. Para este programa nosotros desarrollamos aquí con la colaboración del profesor Jesús López, logramos hacer una sistematización de este programa desde que iniciamos hasta diciembre de 2017, profesor, si mal no recuerdo. Tendríamos que actualizarlo, por aquí hay números sorprendentes. Nosotros aquí tenemos información de las personas que han sido sorprendidas. Tenemos gráficos de las personas por rango de edades de 18 a 24 años, de 25 a 31, de 32 a 40. ¿Dónde es la mayor incidencia? La mayor incidencia se da entre los 20 y 40 años. Es la población lastimosamente más productiva en este tipo de infracción. Pero más que toma. Bueno, hay situaciones y hay situaciones, ¿no? Como dice el otro, pero sí es la población más activa. Llámese hombres y mujeres. ¿Dónde hay más prevalencia? Cuando nos vamos a la estadística, el número de hombres marca un 95%. Pero saliéndonos de la seguridad vial, yo siempre toco este tema y hay muchas personas que como que no les parece, pero como udelista, preocupado por la realidad nacional, tenemos que ver todos los aspectos. Para nosotros, en cuanto a estadística, el 95% de consumidores son hombres. Pero en realidad cuando estamos allá afuera, en los bares, restaurantes, casinos, vemos que la realidad lastimosamente es otra. Es pareja casi. Lo comentaba acá el compañero. Sí. Hay una realidad en donde ya estamos casi al 50 y 50 entre damas y hombres que consumen bebidas alcohólicas. Se dan muchas situaciones que las damas de repente dejan el vehículo y se van en transporte, o alguien las lleva a la residencia, qué sé yo, o cuando el policía o el inspector aborda el vehículo y le pide la licencia, solamente se la pide al conductor. Ajá, exactamente. Pero dentro del vehículo hay una realidad. Ajá. Hay una realidad, y si queremos verlo como tema social, sí tenemos que ponerle importancia a esto, porque son damas las que están entrando en este consumo de alcohol desenfrenado, y que es peligroso tanto para ella como para el futuro de esta dama. Entonces, volviendo al programa, hemos atendido 35.625 personas. De esas 35.000 tenemos 5.456 personas que han venido como reincidentes. Reincidente le llamamos a la persona que viene y nos dice: yo vengo porque cometí la infracción por segunda vez. Pero no quiere decir esto que esa persona ya vino a la primera charla en Udela. Claro. De ese número de reincidentes, como que han venido Udela, tenemos el 1.5%. Eso para nosotros es bajo. Es de gran agrado, porque quiere decir que la tarea la estamos haciendo bien. Las personas que salen de nuestras aulas procuran por lo menos no conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Edgar, por ejemplo, para un poco, hace un rato hablamos, profesor López, Jesús Diano, lo que usted vive como psicólogo con esa gente, esas personas, esos ciudadanos que llegan allí y que muchos, como usted lo decía, no quieren ni siquiera aceptar que estaban borrachos. Claro, es un asunto de conciencia, ¿no? Bueno, yo en lo que llevo colaborando como docente es el hecho preocupante de ver que se resisten a aceptar que tienen un problema, porque también ese es el otro asunto. Se supone que uno debe tener conciencia de lo que le hace daño y lo que no le hace daño. Sea causa y efecto. Exactamente. Entonces, por lo tanto, quiere decir que no estamos cumpliendo con esa observancia de que si yo hago algo
me puede Hay una pasar algo. consecuencia. Y además pensar en los demás. Mucha gente se resiste a comprender que han llegado ahí porque han cometido un acto que no debe ser, independientemente si lo catalogamos como una falta administrativa o si lo elevamos a rango de delito, como pasa en muchos países, o sea, donde el asunto ha desbordado a tales niveles que han tenido que penalizar duramente a los conductores que hacen uso del automóvil bajo los efectos del alcohol. Y a mí me ha tocado ver cosas tan curiosas como una vez que yo me fui un poquito espantado a la oficina del licenciado y le digo, oiga, ahí tenemos uno que llegó totalmente prendido, así le dije, ese fue el término que utilicé. O sea, iba a tomar la charla por Pero estar ebrio y llegó ebrio. ¿Será que la tomó para todavía entrar en calor fuertemente y comprender? O sea, eso nos demuestra que es una persona totalmente inconsciente Sí. de lo que está pasando. Bueno, es que de eso es que estamos hablando. De eso estamos hablando. O sea, el alcoholismo en Panamá es una enfermedad de salud pública, nuevamente. O sea, tenemos el segundo lugar en Centroamérica con mayor consumo de alcohol promedio. Y aquí y en esta región hay países como Guatemala, como El Salvador u Honduras, que históricamente han tenido fama de ser países donde se consume demasiado alcohol. Ya Panamá los rebasó. Y somos el octavo. Sí, y somos el octavo país de toda América Latina con mayor nivel de consumo de alcohol. Y estamos hablando que nosotros convivimos con países que son monstruosamente grandes. Claro. Como el caso de México o Brasil, que es un continente. Colombia, Argentina, pero acá Guatemala. cerca de Guatemala, que uno lo ve como Entonces, un país centroamericano, claro, y sin embargo, pues... Y eso nos indica que no estamos cumpliendo como sociedad. Definitivamente cifras que llaman mucho la atención. Y alarman, por supuesto. Son programas que lleva a cabo la UDELAS, que esperamos que usted que nos está escuchando no tenga que acudir donde el licenciado Arboleda o donde el licenciado Jesús a tomar estas charlas que se hacen dentro de la UDELAS por estar con ese aliento alcohólico. Será entonces hasta... pero una parte importante, y sé que estamos un poquitito corto de tiempo, pero yo creo que hay que resaltar lo que dijo Edgar hace un rato, el profesor, de la manera en que, por ejemplo, ellos aplican estas charlas en Monsecap, que de todos los servicios que tienen para tratar de darle lecciones a los conductores y a los peatones, es cómo esa cifra, por ejemplo, del 1% demuestra que el trabajo se está haciendo y que por lo menos se está llegando a una parte de la población en ese sentido de reincidencia. Ese es el 1%, Jorge, pero la realidad es que esperamos que ni siquiera debería existir ese 1% en las calles. Entonces, también a tomar conciencia, porque como hemos estado hablando durante lo largo del programa, no es solamente mi vida la que está en riesgo, sino también la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Muy bueno por lo de las que está desarrollando este programa y se le aplaude la iniciativa del Decanato de Extensión, pero esperemos que las personas empiecen a tomar conciencia y pues a poner cuidado en este tema. Entonces será ya, Jorge Luis, hasta el próximo miércoles en un programa más de La Voz de UDELAS.